Día 248, lección 33, libro de números. Preguntas de estudio y reflexión. Lectura sugerida. Organización de los israelitas en el Sinaí antes de su partida. Israel ya se dispone a abandonar el Sinaí, la montaña santa de su encuentro con Dios. Pero antes de ponerse en camino, se realiza el censo de las tribus, y Moisés complementa la legislación con algunas disposiciones relativas al santuario, al culto y a los levitas. Así, el libro de los números retoma la trama narrativa que había quedado en suspenso al final del libro del Éxodo. El pueblo de Dios aparece aquí como un ejército bien organizado, reunido alrededor de sus jefes y sus estándares. Pero, sobre todo, es la asamblea del Señor, una comunidad litúrgica agrupada en círculos concéntricos alrededor del santuario. El Señor está presente en medio de ella y manifiesta su presencia a través de la nube. La marcha de Israel por el desierto tiene todas las características de una solemne procesión. La nube da la orden de partida y el arca de la alianza, el trono visible del Señor, avanza al frente de la caravana. Esta presentación nos da una visión muy idealizada del número y la organización de los israelitas en el tiempo del desierto. En realidad, el grupo que salió de Egipto bajo la guía de Moisés estaba lejos de formar una corporación tan numerosa y compacta como a veces se piensa. Pero esta presentación idealizada que la tradición sacerdotal propone como norma y modelo a Israel encierra un profundo sentido. El pueblo de Dios es y debe ser siempre una comunidad en marcha, sin morada permanente. Su organización y el camino que debe recorrer no los fija él mismo, sino el Dios que los liberó de la servidumbre y los consagró a su servicio. Esto vale igualmente para la Iglesia, el pueblo de la nueva alianza. ¿Por qué leer números? Todo padre conoce el lamento estridente de su hijo pequeño, una queja pausada y aguda que irrita el tímpano y exaspera el alma. Ese tono de voz es difícil de soportar, pero la razón verdadera de la irritación es la causa subyacente, descontento y desobediencia. Conforme los hijos de Israel viajaban de las faldas del monte Sinaí a la tierra de Canaán, se quejaban, chillaban y refunfuñaban a cada paso. Pensaban en sus incomodidades presentes. Se habían apartado de la fe y por ello añadieron 40 años extras a su viaje. Números registra la trágica historia de la incredulidad de Israel. Deberá servir como una lección dramática para todo el pueblo de Dios. Dios nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Se puede y se debe confiar en Él. Además, Números nos da una ilustración clara de la paciencia de Dios. Una y otra vez detiene el juicio y preserva a la nación. Pero esta paciencia no debe ser considerada un hecho. Su juicio vendrá. Debemos obedecer. Al comenzar Números, la nación de Israel está acampada al pie del monte Sinaí. El pueblo ha recibido las leyes de Dios. Se ha llevado a cabo un censo para determinar el número de hombres idóneos para el servicio militar. Más tarde, el pueblo fue santificado o apartado para Dios. Esto preparaba al pueblo tanto espiritual como físicamente para recibir su herencia. Pero entonces comenzaron las quejas. Primero se quejaron por la comida, luego por la autoridad de Moisés. Dios castigó a algunos, pero perdonó a la nación gracias a las oraciones de Moisés. Más tarde, el pueblo llegó a Cades y se enviaron espías a Canaán para determinar sus puntos fuertes. Regresaron con espantosas historias sobre gigantes. Solo Josué y Caleb los alentaron para que se levantaran y fueran a poseer la tierra. El informe de la minoría cayó en oídos sordos y llenos del mensaje nefasto de la mayoría. Dios declaró que a causa de su incredulidad, la presente generación no vivirá para ver la tierra prometida.
Por lo tanto, comenzaron las peregrinaciones. Durante este peregrinaje, en el desierto se ve claramente un patrón continuo de quejas, obstinación, disciplina y muerte. Cuánto mejor hubiera sido haber confiado en Dios y entrado en su tierra. Ahora comenzaba la larga espera, esperar a que la vieja generación muriera y esperar para ver si la nueva generación obedecía finalmente a Dios. Números termina como comenzó, con una preparación. Esta nueva generación de israelitas era numerosa y apartada para Dios. Después de haber derrotado a numerosos ejércitos, se establecieron al lado este del río Jordán. Ahora enfrentan su más grande prueba. Deben cruzar el río y poseer la hermosa tierra que Dios les había prometido. La lección es clara. El pueblo de Dios debe confiar en Él, moverse hacia adelante con fe si desea reclamar la promesa de la tierra. Hoy queremos invitarlos a que se realicen las siguientes preguntas. ¿Cuáles son algunas ofrendas que podemos hacerle al Señor para mostrar nuestra gratitud por sus bendiciones? ¿Cuándo ha procurado mostrar su gratitud al Señor por medio de sus acciones? ¿Y qué sentimientos tuvieron al hacerle tal ofrenda al Señor?